Estamos en 13, 10, 5, 4, 3, 2. Listo. Listo, ¿va? Ahora sí, señores, muy buenas noches. Buenas noches, Ciudad de México. Buenos días. Hoy nos gusta para los buenos días. ¿Qué les parece Australia, señor? Ahora vamos a saludar a Australia hoy, hermano. Pues me parece muy bien. Saludamos a nuestra gente, a nuestros fans en Australia y saludamos a toda la gente de América Latina que nos sigue. Nosotros somos los Spartan Bros. Y como siempre, saludo a mis hermanos como aparece en el estricto orden de mi pantalla, don Sergio Araiza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues la gente que está conectada ya que a través de la plataforma de Zoom, los que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook y toda la gente que está conectada a través de Running TV, vía el canal de YouTube, Facebook, Instagram. Muchas gracias por conectarse. Hoy la verdad es que tenemos un programa, un gran programa, pero ahorita platicamos, no les vamos a dar ningún adelanto. Totalmente de acuerdo, hermano. Don Manuel Zacarías, muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos sigue por Running TV, Facebook Live y aquí en Zoom. Programazo, como dijo mi hermano Sergio, la verdad es que no se lo pierdan, información bien importante para todos, que de pronto se nos barre, pero por eso estamos aquí, con invitadaza, para que cualquier duda que tengan, por favor, mándenoslas para preguntársela a la experta. Perfecto, hermano. Pues los invitamos a vernos a través de nuestras plataformas de Running TV, OCR TV, Trail Running TV, además del Facebook Live y por Zoom, donde estamos en vivo y en directo. Pero, don Sergio, platíquenos un poquito. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Pues bueno, el día de hoy hemos querido como darles estos últimos programas, acercándonos ya hacia nuestro primer aniversario después de 6 meses, ¿no? Y de estar al aire, pues hemos querido también traerles cosas diferentes en el sentido de la gente que invitamos, ¿no? La vez pasada estuvimos a Marco Vinicio, un experto en el tema de MAT, y ahora la verdad es que no está de más, o sea, no quisimos invitar hablando de todo este tema de la parte de nutrición y demás, pues quisimos irnos un poquito más allá y quisimos invitar a Denise Franco San Sebastián, que ella en realidad es un médico cirujano. Ella hizo un doctorado en ciencias de la nutrición, también es miembro del American Society for Parental Nutrición, también es miembro del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Y bueno, pues miembro también de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Así es que académicamente tenemos una gran invitada. No quisiera yo hablar más de esto, más que pues mejor que Denise nos platique un poco su background y pues gracias por estar aquí, Denise. La verdad es que está increíble que vengas a platicar con nosotros, con todo el público que nos está viendo y pues finalmente un público que está enfocado más a la parte pues de trail, de esta parte de carreras con obstáculos y no solamente nos ven este tipo de perfiles en estas plataformas, sino además también la gente que pues, está haciendo ejercicio en otro tipo de ámbitos, ¿no? Gente que hace CrossFit, gente que hace atletismo, etcétera. Entonces, creo que es un programa además bien dirigido pues a un mercado bastante abierto y más que ahora, pues toda la gente como que se activó en la pandemia, ¿no? Pero pues bueno, bienvenida, Ninis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. La verdad es que hay muchísima información que me gustaría dar y no sé por dónde quieren que empecemos. La parte de nutrición deportiva es súper extensa, entonces no sé si quieren que empecemos. Sí. Yo creo que pudiéramos comenzar con eso, ¿no, Raúl? Sí, mi querida Denise. Bueno, primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Es un gusto realmente conocerte. Sabemos de tu gran profesionalismo y de tu historial y es para nosotros un honor que nos acompañes esta noche.
Fíjate, antes de cada programa, nosotros nos reunimos o tendemos a platicar, pues, cómo son los temas, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, como corredores, ha habido un tema que nos ha llamado mucho la atención, que es el tema de los carbohidratos, ¿no? Y nosotros, pues, queríamos saber también, mucha gente cuando quiere bajar de peso, solita se automedica o dice, ¿sabes qué? Yo voy a cortar mis carbohidratos. Para nosotros que tenemos entrenamientos diarios, que vamos a 1, 2 o 3 sesiones, ¿nos podrías platicar un poquito qué tanta importancia tienen, cómo debemos de regularlos, cómo debemos acercarnos con ustedes, cuál es el procedimiento que debemos de seguir? Claro. Antes que nada, siempre es súper importante que un plan de alimentación esté totalmente dirigido, ¿no? ¿Quién es la persona que va a seguir el plan de alimentación? Si es un plan de alimentación para bajar de peso, si es un paciente diabético, si es paciente que está haciendo ejercicio físico, si es un niño. Mucho depende de ahí cómo va a ser la distribución en los aportes de los macronutrientes, ¿no? En general, bueno, creo que la mayoría sabemos cuál es una distribución adecuada de los grupos de alimentos, ¿no? La cantidad de proteínas, la cantidad de grasa y proteínas. Más o menos, en general, tenemos que tener una distribución entre un 55% de carbohidratos, un 30% de lípidos, un 20% de proteínas. Esto es como a gran escala, pero puede fluctuar entre una y otra persona. Obviamente, si nos enfocamos en dietas para bajar de peso, pues tenemos varios tipos de dietas. A mí la verdad es que muchas veces doy por alto que algunas personas ya conocen los tipos de dietas que son como más comunes. A mí me gustaría saber si ustedes conocen como los tipos de dietas que más se recomiendan. Pues en realidad ya hemos escuchado, o sea, la gente que de pronto estamos como en este rollo pues de las carreras y del entrenamiento y que muchos, pues evidentemente lo primero que recomiendan es pues tener una dieta, ¿no? Pero pues hemos escuchado, por ejemplo, de las dietas, pues la vegetariana, la vegana, la gluten free, la ovo-lacto vegetariana, la ovo-vegetariano. Y hay hay tal cantidad de dietas que, pues en realidad, te soy honesto, luego pues, hasta uno se pierde, ¿no? O sea, el otro día estaba yo revisando un plan de dieta que me querían enviar y yo decía, bueno, yo sin saber, evidentemente, este tema, también yo me restringía mucho la parte de carbohidratos. No me acuerdo exactamente qué tipo de dieta era, creo que era keto, o creo que sí. Y yo decía, bueno, no, es que yo no puedo tomar una dieta keto porque pues si me quitan los carbohidratos, me quitan la energía y ¿qué voy a hacer, no? No, Pero con mi mínimo conocimiento del tema. Entonces hay tal cantidad de dietas que pues uno está perdido. No sé, ¿qué nos puedes hablar más o expandernos más este tema, no? Sí, aquí es que es súper importante porque a veces tenemos tanta información en redes sociales o a la mano que a veces es difícil saber de dónde elegir esta información, ¿no? La verdad es que hay páginas y hay grupos y hay asociaciones muy serias en donde ya se han hecho también estudios clínicos. Y esta parte de estudios clínicos es una parte fundamental porque es en donde está la evidencia detrás de ciertas tendencias o de lo que se debe de recomendar, ¿no? O sea, es fundamental como saber de dónde tengo que tener la información. Idealmente, si tú eres un atleta de alto rendimiento, es importantísimo que sí tengas una dieta súper estructurada y dirigida. Y tiene que ser dirigida a la cantidad de entrenamiento, a la edad que tienes, si tienes alguna condición de base, porque también es importante checar laboratorios, checar un electrocardiograma, que son cosas que a veces no se hacen de rutina y que tenemos que establecerlas, ¿no? Obviamente que la parte primordial en atletas y en deportistas es la cantidad de carbohidratos y los tipos de carbohidratos que consumimos. En general tiene que haber un aporte alto y es muy importante la distribución antes, ya sea de la carrera o del entrenamiento, durante y después. Las personas que ya han ido a mi consultorio y demás saben que es muy importante tener como todo un plan meses previos y obviamente que vamos haciendo cambios porque a veces hay rutinas que también cambian de entrenamiento, a veces son más intensas en cardio, a veces son más intensas en peso
y entonces tenemos que ir haciendo ajustes. También es importantísimo los días previos a una carrera, ¿no? Sobre todo 24, 48 horas antes. Es fundamental tener un plan de alimentación totalmente dirigido. Y también la recuperación, porque la recuperación es un papel fundamental para que podamos hacer esto a largo plazo. ¿Ok? Entonces, obviamente que una dieta cetogénica o keto realmente no es una dieta para atletas, está totalmente dirigida para otro tipo de alimentación y también tiene que estar bien fundamentada y dirigida en varias fases, porque generalmente no son dietas que se van a utilizar por un periodo demasiado largo, ¿no? Entonces, sí es importante no solamente regirse por una tendencia de moda, sino saber qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Obviamente, hasta la distribución de proteína puede variar en cada persona, ¿no? Y si de pronto tenemos alguna enfermedad aguda o tenemos alguna enfermedad crónica o tenemos alguna condición en nuestro riñón o en el hígado, esa parte es fundamental que podamos saber qué tanto aporte de proteína vamos a tener y qué tipo de proteína también es la que vamos a consumir, entre otras cosas. Sí, porque además creo que es interesante lo que dices, porque se ponen de moda, ¿no? Entonces, es que ahora la dieta keto, y entonces todo el mundo habla de la famosa dieta keto, y entonces tal vez mucha gente por ignorancia, bueno, no mucha gente, o sea, seguro pasa, y a todos nos ha pasado, que de pronto, pues, pues todo está de moda, este tipo de dietas, y entonces te acercas y dices, pues yo quiero llegar a una de esas, ¿no? Sin saber realmente y desconociendo que en realidad ese tipo de dietas no aplica para ti, no solamente por un tema físico o químico, ¿no? De tu cuerpo, sino que además, pues para alguien que hace ejercicio no la necesita, no aplica, ¿no? Entonces, pero sí, son muchas dietas de moda que de pronto pues escuchamos en redes sociales y pues el desconocimiento impera, ¿no? Entonces, creo que sí, es interesante que la gente que nos está escuchando lo sepa, ¿no? No, Sí. perdón, incluso sabes qué pasa muchas veces que de pronto dices, quiero hacer una dieta y entonces le hablo yo por teléfono a Raúl o a Sergio y les digo, oye, ¿tú qué estás comiendo? Sí. Pues esto, bueno, pues él también hace ejercicio igual que yo, entonces yo creo que igual y más o menos por ahí nos vamos, ¿no? Yo creo que es un error típico que se comete muy frecuentemente. Si a él le funciona, pues a mí también, porque hacemos más o menos lo mismo, pero como dices, no tenemos la misma edad, no tenemos la misma carga, a lo mejor en algún tipo de cosas, ¿no? Y también hay una parte, en ese punto es súper importante, que también hay como cierta biodisponibilidad de cada cuerpo, ¿no? O sea, hay algunas personas que de pronto algunos tipos de alimentos no les cae bien o se sienten distendidos o mayor cantidad de fibra o no. O sea, por eso tiene que ser como muy individual, ¿no? Tenemos que, no se puede dar una dieta a un grupo de atletas con la misma distribución. Siempre hay que hacer ajustes. Claro. Oye, Mónica, y hablando un poco, mencionaba las proteínas hace rato. Te quedaste con nuestra invitada hace 2 semanas, hermano. Ay, perdóname, Denise. Perdón. Pensando, mencionabas el tema de la proteína. Ahora está el tema yo personalmente, por ejemplo, te voy a platicar. Yo dejé de tomar lácteos prácticamente hace unos 8 o 9 meses. Entonces empecé a buscar la proteína, sobre todo para mis licuados y mis batidos, vegana, ¿no? Entonces, pues hay una variedad enorme que de chícharo, que de amaranto, que de arroz, que de... para la gente que consume lácteos y que no tiene ese tema, proteína vegetal contra proteína animal, ¿qué diferencias tienen? ¿Qué se recomienda? Mira, ahí es todo una parte importante. En proteína animal y proteína vegetal, antes de irnos a las partes que son proteínas en polvo, me gustaría platicarles un poquito primero en la diferencia entre proteína animal y proteína vegetal, ¿no? Que generalmente, y esto también se ha visto por décadas, ¿no? En los 80s o en los 90s, que generalmente las personas que hacían unos entrenamientos tremendos con pesas y demás, lo que más se recomendaba era carne de res, lácteos y una dieta llena de proteína, pero mucha grasa saturada, ¿no? Entonces también eso es una parte importante de saber. En la cantidad en el tipo de proteína animal,
por ejemplo, a mí me gusta comentarles lo que a mí me gusta recomendar más, ¿no? Por ejemplo, la proteína animal, entre los grupos que más me gustan está el pescado, el salmón, el atún, que realmente de estos podemos platicar muchísimo de cada uno, porque también tienes que decidir qué tipo de pescado es el que vas a consumir, en qué cantidad. Se recomiendan más los de aguas frías, no tan grandes por la cantidad de mercurio. O sea, podemos ir viendo. En los tipos de atunes también tenemos que ver qué tipo de atún es el que vamos a consumir, ¿no? Si es un medallón de atún, si es atún en lata, si es atún en aceite, la cantidad de sodio, o sea, como que tenemos que ir checando qué tipo de proteína. El pescado es de las mejores versiones de proteína animal. La verdad es que nos da un buen aporte por unos 40 gramos de porción. La verdad es que tenemos un buen aporte de proteína, pero además tiene aspectos antiinflamatorios y es el consumo también y la parte del omega 3. Y es una proteína que se digiere muy rápido, que esta parte también es súper importante en atletas, porque tú lo que quieres es tener una digestión fácil, asimilable, para que puedas hacer todo tu trabajo físico, ¿ok? También viene en proteínas animales, está la parte del pavo, que el pavo es otra de las proteínas, la verdad que me gusta mucho recomendar. O sea, el aporte de proteína es bueno, pero es una carne blanda y es recomendable. En las proteínas vegetales, sí, ahorita hay una tendencia muy alta en el tipo de leguminosas, las bases de chícharo, garbanzo, frijol, y esas las podemos meter en la dieta convencional, o sea, de forma natural. Lo que es importante cuando consumimos proteína vegetal es las combinaciones que hacemos al consumirla, ¿ok? No sé si esto ya lo han escuchado en algunas otras ocasiones, que la combinación de un carbohidrato complejo conjunto con leguminosas es lo que hace un buen aporte de proteína, ¿ok? Porque tiene ciertos aminoácidos la leguminosa y ciertos aminoácidos el carbohidrato. De lo más sencillo, por ejemplo, para poner ejemplos muy sencillos, puede ser la combinación de una tortilla de maíz y frijoles, o puede ser una combinación de arroz y chícharos, y son combinaciones muy sencillas. Eso también nos proporciona gran cantidad de proteína, y es importante saber que no solamente es proteína animal, ¿ok? También hay otro superpunto importante del aporte que nos dan algunas algas. No sé si ustedes lo han escuchado, en algunas algas que podemos consumir y que también nos dan proteína vegetal, que es súper importante. ¿Eso sí lo han escuchado? Sí, sí, sí. Ok. Y también, por ejemplo, y esto la verdad es que se ha perdido un poquito en nuestra alimentación, pero hasta el consumo de proteína en insectos también tiene un aporte muy alto del tipo de proteína, ¿ok? Ahora, como para diferenciar los tipos de proteína, la proteína animal, en general el proceso de digestión, de preparación del alimento, va a llevar cierta pérdida de la cantidad de proteína que consumimos y cierta cantidad va a llegar a sangre, ¿no? Lo que se ve, por ejemplo, en leguminosas, en espirulina, en algas, en insectos, es que esta proteína se asimila más fácil. Entonces, a veces no es esta cantidad la que necesitamos de una proteína en gran cantidad, sino cómo vamos a asimilar esa proteína. ¿De acuerdo? Okay. En los polvos o en estos suplementos de proteína vegetal, la verdad es que yo sí he estado probando varios porque el sabor algunas veces sí llega a ser un poquito difícil, ¿no? La verdad es que estamos como muy condicionados al suero de leche o al sabor del suero de leche, y a veces la proteína vegetal para llegar a este sabor es un poquito complicado. Sí hay... ¿Cómo? Es terroso, ¿no? Además hasta la consistencia es como terrosita. Sí, sí, sí. Y la verdad es que tenemos que disfrutarlo, ¿no? Porque si no, después te lo estás tomando así como, ya no quiero más, ¿no? Las proteínas vegetales me gustan. La base me parece mucho mejor porque también el tipo de proteína que consumimos va a tener efectos en las bacterias intestinales
que tenemos, ¿ok? Y eso juega un papel fundamental en el metabolismo. Que bueno, esto ya tiene que ver con resistencia a la insulina o con algunos factores y algunas bacterias que tenemos que tener ahí, ¿no? Entonces, en términos prácticos, la proteína vegetal, la verdad es que sí me gusta mucho más que el suero de leche y son tendencias, ¿no? Pero también hay que saber qué tanto aporte es el que debemos de consumir. Tampoco hay que exagerar en la cantidad de proteína que consumimos en el día, ¿ok? Sí, más o menos saben qué cantidad de proteína debe de consumir un atleta o cómo haces más o menos el cálculo, ¿no? Son gramos por kilo de peso, ¿no? ¿Es 1.5 o 2 gramos por kilo de peso o estoy muy mal? No, o sea, en general más o menos puedes irte de 1 gramo a 1.5, es más o menos el esquema que tenemos. Sí se puede subir, pero eso no, en otras condiciones. Y más o menos es la distribución que vas a consumir de proteína. Pero he llegado a ver algunas personas que están consumiendo 3 veces el aporte de proteína que deberían, ¿no? Y eso tampoco es saludable. Ok. Oye, ahorita que comentas eso, Denise, también en algún momento, también yo pasé por esta información errónea de, no, pues ahora, pues para no subir de peso, ¿no? O para más bien, no tanto no subir peso, sino para no tener este aporte de empezar a incrementar la grasa muscular, pues entonces mejor consumo mucha proteína, ¿no? Digo, sin dejar atrás el tema del carbohidrato, porque pues ahí viene el aporte de la energía. Pero también creo que hay un tema ahí de mucho desconocimiento, ¿no? Porque como tú bien mencionas, no necesariamente, o más bien al contrario, o sea, también un aporte excesivo de proteína, pues no va a ser benéfico y va a ir en de tu rendimiento físico, ¿no? Sí, aquí realmente con los atletas, bueno, generalmente lo que se hace y en todos los consultorios de nutriólogos o médicos en nutrición clínica, pues obviamente lo que van a hacer es, van a evaluar la composición corporal y pues sobre todo lo que más nos centramos en atletas es en porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular, pero también es importante pues conocer también la fuerza, ¿no? La fuerza muscular y pues el rendimiento físico, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes tiene como sus tiempos, sus metas, y entonces es una combinación para saber a qué punto queremos llegar, ¿no? Hay porcentajes de grasa que se recomiendan, pero hay porcentajes de grasa ya como muy bajos que son a veces muy extremos, ¿no? Que a veces sí tenemos que cuidar porque también la grasa corporal tiene un factor importantísimo en todo el cuerpo, ¿no? En toda la salud de las membranas celulares, o sea, en transporte de vitaminas. Entonces, tampoco hay que exagerar en tener un porcentaje de grasa demasiado bajo. Denise, fíjate que qué bueno que mencionas eso. Me voy a remitir, y mis hermanos no me van a dejar mentir, a los mundiales de la categoría en Tajo del año pasado, sí, donde hubo muchos dropouts de la carrera precisamente por un tema de hipotermia, propio de la temperatura que tenía el propio evento, pero los de mi hermano ahí alzando la mano, que sufrió bastante con los últimos 2 años con la temperatura, pero todavía más era en atletas que tenían un porcentaje de grasa mucho más bajo. Y estás hablando que iban al límite, ¿no? En una categoría elite, en una categoría de age group, donde se compite muy fuerte, pero hubo muchísimos dropouts de grandes atletas por un porcentaje de grasa bajo. Y es una lástima, ¿no? O sea, tanto entrenar y de pronto para que te condicione, incluso pueden tener hipotermias y bueno, ya no seguir en la carrera, ¿no? En la grasa corporal es súper importante porque tenemos que mantener el porcentaje de grasas. El chiste es saber qué tipo de grasa consumimos y qué porcentaje de grasa vamos a tener en el cuerpo. No sé si me doy a entender. Sí. En esa diapositiva justo que están señalando, por ejemplo, ahí vienen los tipos de grasas, ¿no? Las grasas saturadas y las grasas mono y poliinsaturadas, ¿no?
De esta va a depender el tipo de grasa que consumimos en el cuerpo y si es saludable o no. Generalmente las saludables son las mono y las poliinsaturadas, que obviamente yo creo que ya conocen también los beneficios del omega 3, que tiene un efecto antiinflamatorio y que todo esto está en almendras, nueces, hortalizas, pescado, el aceite de oliva, que es una maravilla, y las grasas saturadas, que son las que tenemos que evitar, que son las que vienen sobre todo en mantequillas, mantecas, cortes de carne de res gruesos, o toda esta cosa de pastelería que de pronto tiene demasiadas grasas saturadas. Hay que saber qué tipo de grasa es el que vamos a elegir, pero también hay que cuidar nuestro porcentaje de grasa corporal. Por aquí creo que está Diego aquí en el Zoom. Diego Flores. Diego Flores. Sí. Diego Flores es uno de mis pacientes y con él estuvimos haciendo todo un plan de alimentación en lo que es Ironman y la verdad es que tuvo excelentes tiempos y también su composición corporal tuvo un cambio impresionante. Cuando yo vi a Diego al principio, más o menos, digamos que tenía como unos 80 kilos de peso, se estaba entrenando para hacer el Ironman y fuimos viendo su porcentaje de grasa corporal. En ese momento su porcentaje de grasa corporal estaba elevado. Entonces lo que hicimos fue poner el plan de alimentación, hacer todo el entrenamiento y Perdón, Denise, sin querer exponer a Diego en este tema, ¿cuál era su porcentaje de grasa antes? Digo, estás hablando de un atleta también que de alto rendimiento, entonces, ¿cuál es para hacer un Ironman, que no es nada fácil, ¿no? Claro. Antes y a dónde lo llevaste? Mira, yo espero que no o sea, que mi memoria no me falle, pero sí estaba alto, a lo mejor no le encanta que diga esto a Diego, pero a lo mejor estaba en un 27-28% de grasa corporal. Diego es muy alto, y tenía buena masa muscular y demás. Hicimos los ajustes y aquí lo importante con Diego, y lo pongo como ejemplo, es que su peso se mantuvo, pero bajamos un 10% de grasa corporal y mejoramos el porcentaje de masa muscular. Okay. Entonces, con lo que quiero ser muy puntual es que a veces no ser atleta es bajar de peso nada más, sino es mejor bajar el porcentaje de grasa corporal y sobre todo el porcentaje de grasa visceral, que ese no nos ayuda más que para dar problemas metabólicos, y fortalecer la masa muscular. Entonces quedamos un 10% de grasa corporal abajo y mejor masa muscular. Mejoró su rendimiento, mejoró sus tiempos y a veces en alguna de estas competencias me parece que tuvo como, al principio en unos de estos como calambres y ya en los últimos de estos Ironmans no tuvo ningún problema. O sea, realmente estuvo tranquilo y creo que en el último Ironman al día siguiente se fue todavía a remar y a hacer no sé cuánta actividad física, ¿no? Ahí es donde vemos cómo la preparación con tiempo, antes, en el entrenamiento, durante la competencia y después es fundamental. Claro. Oye, perdón, antes de pasar al siguiente punto, hermano, ¿cuál sería el porcentaje de grasa corporal en un hombre y en una mujer promedio? El ideal. Mira, en promedio más o menos los hombres van de un 10 a un 20%, en mujeres de un 18 a un 28%. Eso es en rangos muy generales. Ya uno puede ser como más puntual en décadas de la vida, ¿no? Ya cuando empiezas más de 40, más de 50, sí se permite un poquito más de porcentaje de grasa. Y esta parte es importante porque después de los 40 años, y esto siempre lo digo a todos mis pacientes, empieza a haber una pérdida de masa muscular. Queramos o no, a partir de los 35, 40 años y sobre todo en mujeres, sí empieza a haber una pérdida de masa muscular. Entonces es fundamental, sobre todo en mujeres, que sí empiecen con ejercicio de peso. O sea, sí una rutina de pesas es importante,
porque además la salud muscular va totalmente ligada a la salud del hueso, ¿ok? Entonces, a la larga lo que queremos prevenir también es osteopenia, osteoporosis, y entonces conservar la masa muscular es importante y, bueno, en hombres también, obviamente. Masa muscular es igual a independencia física a futuro y todos queremos ser adultos mayores, pero que podamos hacer nuestras actividades lo mejor posible, ¿no? Entonces, en esta parte sí quiero ser muy puntual porque tenemos que cuidar nuestra masa muscular. ¿Cómo la cuidamos? Hay dos cosas fundamentales. Una es el aporte de proteína que vamos a consumir, que generalmente después en adultos mayores empiezan a disminuir la cantidad de proteína que deben. Y otra es el ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que ser fundamental. Cardio está bien, pero el ejercicio anaeróbico y con pesas es fundamental. Correcto. Tenemos aquí una pregunta. Ay, perdóname. No, hermano, está bien. Dale, es la misma pregunta, hermano. La pregunta, entonces vas, la pregunta de Maca. No, mira, Maca nos pregunta, y nada más voy a leer literal su pregunta porque creo que es muy interesante. Dice, ¿qué tanto influye el porcentaje de grasa en la temperatura del cuerpo? Dice, porque yo vivo con frío y no sé si tiene que ver con alguna ausencia de algún nutriente o si tenga que ver justamente con el bajo nivel de grasa, nos pregunta. Bueno, yo creo que ahí podríamos ver, si conoce su porcentaje de grasa, saber en cuánto está, pero si ya la persona tiene como siempre frío, o sea, frío como crónico, lo primero que me viene a la mente es checar un tiroides, ¿no? Siempre descartar que no haya un problema de hipotiroidismo, sería una de las condiciones que yo checaría primero. Y después checaría cómo está el porcentaje de grasa corporal y cuánto tiene de porcentaje de grasa visceral. Y en base a eso, pues, se hacen las recomendaciones, ¿no? En mujeres atletas, otro factor importante es ver cómo está el ciclo menstrual, ¿no? Si de pronto tienen periodos de amenorrea o dejan de menstruar, es una de las partes fundamentales en donde nos dice que el estado nutricio no está siendo adecuado y el aporte generalmente está siendo demasiado bajo. Y esto sí se ve mucho en atletas de súper alto rendimiento o en niñas con deportes extremos, ¿no? Y es una parte que también tenemos que cuidar. Fíjate que nos comenta, nos puso igual aquí, viene y nos presume, tiene 9.5% y 5 kilogramos de grasa. ¿Y qué edad tiene? Bueno, Maca es una chavita de 38 años. 38. Bueno, pero es un porcentaje de grasa muy, muy bajito. O sea, realmente hay que cuidar porque si está en 9% de grasa corporal, la verdad es que sí es un porcentaje bajo. Y pues tendríamos que checar cómo están sus aportes, ¿no? Sus aportes de todos los grupos de alimentos. Fíjate que es importante esto, Denise, porque sí, claro, generalmente, y también se pone de moda este tema, ¿no? Oye, pues ¿qué porcentaje de grasa corporal tienes? No, pues yo estoy como en 10, como en 9, y es un tema como de yo estoy bien, ¿no? Porque mientras menos porcentaje de grasa tengo, mejor. Y no, creo que también ese también es otro gran error, ¿no? O sea, no necesariamente, por ejemplo, los atletas, los fisicoculturistas, ¿no? Se me ocurre, que de pronto llegan a porcentajes de grasa muy, muy bajos, pero solamente para la competencia. Y después tienen que regresar otra vez a ese porcentaje de grasa que los mantenga vivos, ¿no? Sí. A veces es demasiado extremo, a veces se deshidratan personas. Y aportes tan bajos también afecta la parte del intestino, ¿no? O sea, seguramente no está suficiente la cantidad de fibra. El sistema nervioso central, toda la parte de conexión de sinapsis, el tejido nervioso y demás, depende también de las grasas, de la grasa. Entonces, no nos podemos quedar con un aporte tan bajo porque nos afecta en todas nuestras funciones corporales, ¿no? Incluso puede ser hasta a nivel cognitivo, ¿eh? O sea,
es que esa parte es súper importante. Omega 3 y todo lo demás, o sea, tiene que ver una función en cerebro. Entonces tampoco nos podemos ir a dietas demasiado restrictivas. Aquí también hay un punto importante porque justo en todos estos artículos que leemos en el doctorado y demás, se ve las dietas que son demasiado bajas en carbohidrato y que se quedan a largo plazo. Se han asociado con mayor mortalidad. Y entonces, eso no es una buena idea a largo plazo, quedarte con dietas muy bajas en carbohidratos. Los carbohidratos son importantes y se deben de consumir, ¿ok? El tipo de carbohidrato yo creo que sería la parte más importante, porque no es lo mismo consumir un pan blanco a un pan integral, a un pan de centeno, no es lo mismo consumir una tortilla de harina a una tortilla de nopal. O sea, hay que saber elegir el tipo de carbohidrato que consumimos. Avena, amaranto, o sea, tienen una combinación y tienen unas propiedades mucho más nutritivas para el cuerpo que un carbohidrato simple, ¿no? Oye, Denise, este mito de 3 comidas, 5 comidas, 7 comidas, come todo el día para que tengas el metabolismo acelerado, ¿qué hay de esto? O sea, hay mucha gente que dice, es que mientras más coma, mi metabolismo se acelera más y entonces quemo más grasa. Y ¿qué nos puedes platicar de esto? Mira, esa parte también hay muchísimas tendencias. Generalmente todas las personas dedicadas a nutrición generalmente te van a estar recomendando el aporte de desayuno, comida, cena y 2 colaciones en general. También está esta tendencia del ayuno intermitente, que yo creo que también la han escuchado, ¿no? Muy de moda ahora, ¿no? Muy de moda. Sí. Realmente aquí creo que falta evidencia totalmente fundamentada para de pronto recomendar un ayuno intermitente o demás, o sea, con bases, ¿no? Por ejemplo, les pongo de ejemplo, en medicina o cuando van a sacar un medicamento o cuando van a sacar alguna vacuna, como ahorita que ven, hay todo un protocolo de investigación, ¿no? Y de fases de investigación. Sí. En nutrición, la verdad es que hay muchos artículos, está ESPEN, está ASPEN, que son como las dos escuelas de nutrición, tanto en Europa y en Estados Unidos, en donde hay, o sea, los artículos científicos que se publican están totalmente basados en evidencia clínica. Y entonces realmente ahí tienes guías y tienes como artículos que te dicen sí consumo de omega 3 o no consumo de omega 3, sí dietas bajas en carbohidratos o no. En esta parte de ayuno intermitente, la verdad es que todavía no hay demasiada evidencia como para decir sí o no. Pero, leyendo un poquito en la tesis que estoy desarrollando para mi proyecto de doctorado y demás, y me parece como algo muy, muy sano y que me hace todo el sentido, es que nosotros deberíamos de consumir cuando hay luz de día. O sea, que hagamos nuestro consumo calórico y tu ingesta calórica cuando empieza, o sea, cuando está el sol y cuando tenemos luz del día, y que evitemos estar consumiendo alimentos ya después de las 6 o 7 de la tarde, que esto era lo que hacían en tiempos, prehispánicos, ¿ok? ¿Qué tanto o qué tan constante? Generalmente yo sí recomiendo más o menos un consumo de alimentos cada 3 horas, pero también cuando si tu cuerpo lo necesita o no lo necesita, ¿no? Sí. Esta parte es como importante saber reconocer si lo necesitamos o no. Pero, por ejemplo, si el alimento constante lo que hace es que nuestra glucosa esté constante en cierto nivel en sangre. Si de pronto hacemos ayunos demasiado prolongados, va a pasar, la glucosa va a ir bajando y va a tener que ir sacando recursos de otra parte del cuerpo para tratar de compensar esto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser como muy justos en saber lo que el cuerpo
nos está pidiendo. Obviamente que, por ejemplo, niños, sí, idealmente tienen que consumir alimento cada 3 horas y es importante. Por ejemplo, pacientes diabéticos también no pueden haber de pronto picos o hipoglucemias y entonces es importante que hagan un consumo cada 3 horas de alimentos. En algunas otras personas también hay que saber identificar, pero un ayuno demasiado prolongado tampoco es lo ideal para el cuerpo. ¿Ok? Oye, fíjate que ahorita que hablas en este tesis que estás elaborando en tu doctorado, me llama muchísimo la atención cuando dices que el consumo de alimentos tiene que ver un poco con este ciclo en el día, en qué momento del día también lo consumes. Y con esto que estás diciendo, hace unas semanas escuché el tema de la dieta de Ayurveda, bueno, no dieta, más bien, del tema de Ayurveda. Es como es una medicina, más bien un tipo de medicina ayurvédica que viene más bien como de la India y entonces es un tema como de filosofía de vida y como que conjugar un poco toda esta parte o sea, de nutrición, pero con la parte espiritual, pero con los hábitos, y habla mucho esta medicina de precisamente eso, o sea, de en qué momento sí debes consumir los alimentos y no necesariamente este tipo de alimentos de 6 veces al día, ¿no? Comer 6 veces al día, sino más bien tiene que ser con los ciclos del sol o algo así. No sé si has escuchado. Sí, o sea, hay también muchas tendencias de ayunos y algunos obviamente son religiosos y son totalmente válidos. Y sí hay también ciertos grupos o poblaciones que su consumo de alimento puede bajar, pero muchísimo, o en personas que hacen meditaciones y demás, pero esto es porque también su metabolismo basal disminuye, ¿ok? El metabolismo basal es como la cantidad de calorías mínimas que yo requiero en un estado de reposo, ¿ok? Entonces, eso lo puede ir manejando, bueno, las personas lo manejan desde un aspecto espiritual y sí hay evidencia de algunas personas que dejan de consumir alimento o el consumo es súper bajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que yo digo es que cada plan de alimentación debe de estar dirigido, porque, por ejemplo, un atleta, pues, no podría hacer un ayuno demasiado prolongado porque sí va a afectar también tu rendimiento y tu masa muscular, ¿no? O sea, tiene que ser como muy dirigido para cada persona los aportes y las recomendaciones. Okay. Sí, Denise, fíjate, entrando un poquito en la competencia de la que ahora sí que todo el mundo estamos ausentes, pero que volvemos y nos morimos de ganas de volver. ¿Cómo debe de ser nuestra carga de carbohidratos o cómo deben ser nuestras comidas antes de una competencia? Es decir, si vamos a correr, vamos a hablar de 10, 20 kilómetros el sábado por la mañana, siempre se habla de hacer una carga de carbohidratos previa a la carrera. ¿Qué tanto funciona? ¿Qué tan larga debe ser? ¿Cómo deben ser las porciones? Sí, o sea, sí es importante y generalmente se hace una dieta o un plan de alimentación, sobre todo los 3 días previos a la competencia. Y también todo depende cuál va a ser la duración de la competencia, ¿no? Pero obviamente que sí se hace una carga de carbohidratos 3 días antes y sobre todo 24 horas antes. Hay que aumentar mucho la carga de carbohidratos, sobre todo en la noche, ¿ok? Me imagino que ustedes les recomiendan mucho de pronto mayor cantidad de pasta, mayor cantidad de cereales. No sé si esto generalmente lo hacen, ¿no? Sí. Y esto tiene, o sea, fundamentos porque sabemos que va a haber una cantidad de energía que se va a requerir por un tiempo muy prolongado, ¿no? Entonces tenemos que tener bastantes reservas. Obviamente que algunas van a como que quemarse más rápido y otras un poquito más lentas.
pero esa carga de carbohidratos nos ayuda, y yo creo que también una carga de tener ciertos lípidos también en el cuerpo para tener un buen rendimiento en la carrera, pero sí, está totalmente justificada. Lo único que también hay que cuidar que de pronto esta carga no nos vaya a provocar una distensión abdominal o molestias a la hora de la competencia. Oye, Denise, hablando también un poquito de esto, o sea, sin salirnos de ese tema, dependiendo, obviamente, como tú bien dices, el tema de la distancia, ¿no? O sea, no es lo mismo la carga si vas a correr 5 que si vas a correr 40 o 50 kilómetros. ¿Hay algún parámetro que digas, bueno, pues es que si voy a correr 5 no necesito hacer carga de carbos? O si voy a correr 10, a lo mejor todavía aguanto sin carbos. Yo, por ejemplo, te voy a platicar, tengo un amigo que es montañista y él hace alta montaña, y en algún momento me recomendó y me dijo, cuando vayas a hacer cosas grandes, a mí me funciona muy bien comer hot cakes, pero con miel de abeja, un par de días antes, porque te eleva muchísimo la reserva del glucógeno, entonces tienes glucógeno por un buen rato. A mí para distancias largas me funciona de maravilla, pero pues no sé, o sea, si voy a correr 15, ¿tengo que hacer una carga de carbos? Mira, todo depende, ¿no? Si es de las primeras carreras de alguien, aunque sea pequeñita, a lo mejor sí le das una cierta carga de carbohidratos, pero no súper fuerte, ¿no? Si va a ser 5 kilómetros, bueno, es algo sencillo, y entonces a lo mejor nada más, pues prepárate un buen desayuno y ya, ¿no? Realmente aquí, por ejemplo, a lo mejor a partir de 15 kilómetros, entonces sí ya hacemos algo un poquito más consistente, por así decirlo, ¿no? En Ironman y en eso, bueno, obviamente que sí lo hacemos 3 días previos, y en el Ironman es súper importante toda la distribución calórica que va a llevar entre la bicicleta y entre los cambios de natación y demás. En la bicicleta es en donde nosotros aprovechamos y metemos mayor cantidad de aporte de calorías. Y obviamente que también tenemos que hacer una distribución importante porque cada deporte es diferente, ¿no? También, por ejemplo, tengo pacientes que hacen ciclismo, pero hacen unas carreras, pero que son como 8 o 10 horas, una cosa tremenda. También es un desgaste de calorías tremendo, y no pueden llevar mucho peso en la espalda. Entonces tenemos que hacer aportes, que en una mochila tengas todo el aporte calórico para las 8 horas de competencia más la hidratación. Entonces ahí tienes que ir como pensando mucho en qué cantidad y cómo vas a, o sea, cuáles son las condiciones, ¿no? Obviamente si haces alpinismo o esto, pues también no puedes llevar cosas demasiado grandes, ¿no? Claro. Digamos, evidentemente tú lo que harías en la consulta es desarrollar este programa dependiendo de la distancia, del desgaste calórico y de lo que vaya a hacer, ¿no? Va a salir a correr la montaña, pues entonces, pues que tenga ciertas, pues muchos consumimos luego corriendo estos suplementos, ¿no? De pronto geles, barritas, y tal vez dejamos un poco de lado que también pudiéramos sustituirlos tal vez con miel o con jitomate o con cosas tal vez más naturales que no necesariamente puedan después caernos mal. Y bueno, siempre sugerir probar en un entrenamiento con cosas nuevas y no el día de la carrera, ¿no? Pero esto tú evidentemente lo haces en el consultorio. Y hay un tema más aquí que me gustaría hilar con lo que estás platicando y hablar un poco del tema de la sarcopenia. Y que hay cosas, bueno, has tú también como visto en investigaciones y demás cosas totalmente diferentes a lo que normalmente conocemos como esta enfermedad, ¿no? ¿Sería una enfermedad? Sí. Sarcopenia ya se considera una enfermedad por sí misma, ¿no? Sarcopenia es la pérdida de masa muscular, pero generalmente no es lo mismo la sarcopenia que ya se va desarrollando
a partir de los 65 años, que empiezas con cierta pérdida de masa muscular, a tener una sarcopenia de pronto por algún accidente y que tengas que estar a lo mejor hospitalizado durante 2 o 3 semanas, ¿no? Eso también es sarcopenia. Y es una parte súper importante porque ahorita lo que se está tratando de hacer es que también en los hospitales tengan en mente esta parte, ¿no? Sí, tomar el peso, pero ver qué fuerza muscular tiene el paciente. Y esto se puede hacer mediante un dinamómetro. La dinamometría es la fuerza de presión manual y con esto tenemos ciertos parámetros para saber si está una masa muscular baja, o sea, si la fuerza muscular está baja. Hay muchas condiciones por las cuales podemos tener sarcopenia, pero por ejemplo, en partes de hospitalización y demás, la pérdida de masa muscular puede ser tan rápida que en días o en semanas puedan perder gran parte de su porcentaje de masa muscular. Digo, nosotros no quisiéramos nunca tener un accidente y demás, pero atletas, fisicoculturistas y demás, si de pronto se quedan en una terapia intensiva o se quedan en una cama, van a perder muchísima masa muscular y recuperarla nos puede llevar casi 12 meses para recuperar la masa muscular que tenía al principio. Wow. Este porcentaje, o sea, esta sarcopenia o esta pérdida de masa muscular tiene que ver y también es importante en qué tanto se puede complicar el paciente o incluso en la mortalidad. O sea, pérdida de masa muscular es igual a complicaciones de todo tipo en el organismo. Entonces, esto sí es bien importante de cuidar y obviamente que en adulto mayor, bueno, ya son otras condiciones, ¿no? La parte hormonal, la parte de algunos alimentos, la parte de digestión y demás. Entonces, esto sí tiende a disminuir la masa muscular y entonces empiezan a ser menos independientes las personas, que eso es una parte súper importante que tenemos que prevenir. Oye, pero necesariamente, bueno, sí, por dices un accidente, pero suena más lógico, pero luego realmente pues, también sucede, ¿no? Y tal vez a muchos nos ha pasado en este encierro que de pronto estábamos a un nivel determinado porque pensábamos que este encierro duraría menos y después vimos que esto va a durar más tiempo y luego nos dimos cuenta que en realidad pues ya la temporada ya acabó y entonces ya no va a haber competencia. Y entonces le sigues bajando, ¿no? Entonces, evidentemente tienes una pérdida muscular, ¿no? Si no la cuidas. ¿Qué sugieres en este sentido? Porque digo, creo que muchos aquí nos ha pasado o nos puede pasar, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es una lástima porque la pandemia no solamente es el tema de COVID y COVID como tal, sino las consecuencias que está provocando el COVID en todas las partes de salud mental, salud física, psicológica y demás, ¿no? Yo la verdad es que yo le sugeriría, digo, obviamente que una competencia siempre te va a impulsar y vas a estar con toda la actitud y yo creo que vas a llegar a tu máximo esfuerzo. Pero no pueden echar todo su trabajo anterior por estar un poquito sin la competencia. O sea, yo sugeriría que de pronto tengan como ciertos retos, a lo mejor con ustedes mismos en cuanto a tiempos o demás, porque si no te exiges, no vas a avanzar. Y por lo menos quedarse estable, pero no retroceder, ¿me entiendes? Porque después, para volver a tener tu misma condición con la que estabas, te va a llevar mucho más tiempo. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. Incluso hemos comentado en este programa ya, creo que no una, sino muchas veces, esta idea de meterte tal vez a los retos virtuales y seguir motivado y eso, como tú bien dices, pues te mantiene activo, te mantiene enfocado, te mantiene con un objetivo de corto plazo y no perder todo este trabajo, ¿no? Que de pronto puede pasar, ¿no? Pues sí, yo creo que ahora con todas las aplicaciones que se tienen y demás, yo creo que sí
se tienen que organizar, ¿no? O a lo mejor promover, moverse más. La verdad es que ahorita, si antes México y demás tenemos entre obesidad y sobrepeso el 70%, yo estoy viendo aumentos de peso, pero tremendos en la pandemia, y eso va a tener consecuencias. Y la combinación que estoy viendo es la pérdida de masa muscular y aumento de grasa corporal, lo que se llama obesidad sarcopénica. Y lo peor es que ya lo empezamos a ver en niños. Y entonces eso tiene muy malos efectos en todo, porque es un estado con grasa corporal excesiva, es un estado proinflamatorio. O sea, estamos inflamados y eso lleva condiciones de salud en lípidos, en triglicéridos, en colesterol, en glucosa, en hipertensión. Entonces, yo creo que falta mucho más empezar a fomentar esta parte y lo que tenemos accesible para fomentar mucho más la actividad física, consumo responsable de alimentos. No se vale que porque estemos en pandemia vamos a estar come y come puras chatarra o alimentos que no son saludables, ¿no? Y también el consumo excesivo también que se está viendo de alcohol, porque también la pandemia hay un abuso excesivo de alcohol y entonces se va haciendo un combo que vamos a salir de las casas como los de Wall-E, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con esto porque son repercusiones que nos van a costar bastante, ¿no? Muy bien. Perfecto, totalmente de acuerdo. Pues la verdad es que podríamos seguir y seguir, Denis, nos gustaría que nos acompañaras en otra edición. ¿Nos podrías dar tus datos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde nos acercamos contigo? ¿Dónde tu Instagram, tu teléfono, para poder estar en contacto y para que, sobre todo, ir contigo a consulta? Sí, claro que sí. Les doy el dato del celular del consultorio, que no me lo sé de memoria. Es el 55 79 03 88 42. Y en ese número pueden sacar la consulta con mucho gusto. ¿Tu página de Instagram, Denise? Es Nutrición Médica, doctora Denise Franco. Y en Facebook también Nutrición Médica. Igual por cada una de nuestras cuentas vamos a estar enviando los datos de Denise. Ahorita los vamos a estar subiendo también a redes para que también los tengan por ahí y quede también en nuestras historias. Y pues, créeme que nos vemos muy pronto, Denise, porque estamos muchos interesados que no andamos muy bien. Qué gusto. Gracias. No, y además, ¿sabes qué? Creo, bueno, no, perdón, cierra, hermano, cierra. No. Lo bueno es eso, ¿no? Pero bueno, aprovechando el cierre, hermano, paso a ronda de conclusiones, como estrictamente como aparece en mi pantalla, don Sergio Araiza. Pues lo que iba a comentar creo que va un poco en ese sentido. Creo que es importante, por supuesto, el tema de, ya lo hemos comentado, no solamente tener a nuestro oficio, tener una dieta adecuada y demás, pero qué mejor tener un plan nutricional adecuado con alguien como Denise, ¿no? Que pues tiene, pues no solamente, o sea, ella no es nutrióloga, ella es un médico cirujano, tiene un doctorado y maestría en nutrición. Entonces, pues creo que no solamente va a visualizar esta parte de pues la parte nutricional clásica y básica que generalmente cualquier nutriólogo te daría, sino ella también se va a meter a la parte clínica y a lo que realmente tu cuerpo necesita, y que no va a ser lo mismo que el de Manuel que necesita, ni el tuyo, Raúl, aunque luego critiques a Manuel por sus grandes... Jamás, hermano, jamás. Yo jamás diría yo que ustedes pierden músculo porque son más grandes que yo, jamás lo diría. Pero sí, la verdad es que es interesante, la verdad es que sí, acérquense a gente experta y hemos precisamente tratado de aportarles esto en este programa. Denise es otro ejemplo más, los últimos 3 invitados que hemos tenido y créanme que ese es un gran diferenciador. No olvídense de las dietas de moda y vayan con un experto, échenle un grito a Denise, márquenle, búsquenle en Instagram y pues nada más. Gracias a la gente que se conectó en Zoom, en Facebook, a través de todas nuestras plataformas de Running
TV, Trail TV y demás. Un programa súper interesante y coincido con Raúl. Si después pudiéramos retomar este programa más adelante con otro tema, pues estaría increíble. Gracias por tu participación, Denise. Claro que sí, lo que gusten y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Manuel. Es un gustazo, Denise. Yo creo que ahorita te van a llover clientes, empezando por aquí 3 que estoy viendo corriendo. Es bien importante, yo hablo a título personal, de pronto a uno se le olvida lo importante que es la nutrición, ¿no? O sea, de pronto estamos muy preocupados porque hay que entrenar 2 veces al día o hay que hacer tal distancia o hay que hacer, pero se nos olvida que también el cuerpo es una maquinita y hay que darle alimentación suficiente para poder aguantar esas cosas, ¿no? O sea, que acabemos corriendo o haciendo lo que nos toca hacer no quiere decir que la alimentación que estemos siguiendo sea la correcta, porque probablemente lo haríamos mucho mejor con mejores resultados si la carga que tenemos alimenticia fuera mejor, ¿no? Entonces, a toda la gente que nos está viendo, no lo echen en saco roto, es bien importante. Muchas gracias, la verdad es que es súper programa, aprendimos muchísimo. Yo mañana te voy a marcar seguramente, porque además me queda súper cerquita, yo estoy aquí en Polanco también, entonces me urge porque tengo competencia en 3 semanas y estoy desesperado, entonces a ver qué hacemos. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias a la gente de Running TV, a la gente de OCR y a la gente de Facebook Live. Denise, si se puede, yo paso consulta después de mi hermano, porque si no, aquí no vamos a acabar jamás, y yo creo que Sergio pasa atrás de mí y así nos vamos yendo. Pues, primero que nada, agradecerte, Denise. Acuda siempre con un especialista. No tome en iniciativa propia, no vaya con redes sociales, no vaya con influencers, vaya con el especialista. Bueno, pues como cada semana, nosotros somos los Spartan Bros. Tenemos una costumbre, Denise, nosotros nos despedimos siempre con nuestro grito de guerra, así que a todos los que nos acompañan desde sus casas y los que nos acompañan aquí también por Zoom, les pedimos que activen sus micrófonos y sus cámaras, y a la cuenta de 3, con su puño hacia la cámara, nos digan su más potente Aru. Muy bien, pues no se diga más. 1, 2, 3. ¡Aru! ¡Vámonos! Muchas gracias. Muy buena noche. Nosotros somos los Spartan Bros. Nos vemos el próximo martes. Su programa de confianza, señora bonita. Gracias. Gracias a todos. Gracias a nuestra sister que se conectó. Gracias, Denise. Gracias.